pedagógico más frecuente. Lo primero que me suscita la situación en la que nos encontramos es una reflexión acerca de que no todo lo que pasa en esta situación es nuevo, no es todo nuevo. Es cierto que hay muchas cosas raras, por ejemplo, escenas raras, es cierto que hay 300 millones de chicos que no van a la escuela, es raro. Una de las cosas que pasan, en realidad son modificaciones de situaciones que ya conocíamos. Por ejemplo, estos días escuchamos mucho la preocupación porque el cierre de las escuelas y el intento de desplegar la educación en la virtualidad profundiza la desigualdad. Bueno, la desigualdad estaba presente desde antes, por supuesto que hay un riesgo de que la desigualdad se profundice, pero no es que teníamos una situación igualitaria y de pronto la pandemia produce la desigualdad. Pienso, por ejemplo, en la preocupación que tenemos muchos de nosotros por la desconexión, por aquellos que no se pueden conectar o que se conectan muy esporádicamente, y no es muy ajena o muy lejana a nuestra preocupación por la inasistencia. Podríamos asimilar la desconexión a la inasistencia, que, como bien sabemos, no siempre es voluntad de los chicos y las chicas, es muchas veces consecuencia de las difíciles situaciones en las que viven. Una cosa más que se profundiza, ¿no? La preocupación por cómo asegurar que todos avancen al mismo ritmo. Bueno, esa idea del aprendizaje monocrónico, esa idea de la monocronía está en crisis también en las clases presenciales. No es que esto nos produce una condición que crea un problema que no teníamos. Por supuesto, entiendo perfectamente que lo que está ocurriendo ahora, como decía hace un ratito, es extraordinario y genera otras condiciones, pero querría decir que una parte de lo que pasa es que algunos problemas que ya teníamos se nos hacen muy visibles, muy manifiestos, ¿no? Lo cual nos lleva a pensar, bueno, cómo los vamos a asumir no solamente en este contexto, sino también cuando en algún momento podamos volver. Una reflexión que también quería compartir con ustedes mientras recibo los mensajes, los saludos, y les agradezco enormemente el afecto y el acompañamiento en este momento, es que me parece que en lo que llevamos de este periodo sin clases, no necesariamente nosotros los docentes, pero sí la sociedad ha aprendido tres cosas. La primera cosa es que en la escuela no solamente se enseñaba, y no poco, porque digo, la escuela tiene como función principal claramente enseñar, pero en la escuela no solamente se enseñaba. A ver, del video que se pasó al comienzo se veía cómo las escuelas están funcionando como lugares en los cuales prestar asistencia a las familias que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Eso también ocurría antes, pero me parece que se pone en valor, y hemos aprendido de una manera bastante dramática, por cierto, que la escuela, ese lugar de encuentro del que yo hablaba hace un ratito, es un lugar donde pasan otras cosas, donde se aprende a estar con otros, donde se aprende a vivir con otros que vienen de realidades, de familias, de culturas, de creencias diferentes de la nuestra. Es algo raro que los chicos hoy estén, muchos de ellos, todo el día en casa, todo el día con su grupo de crianza. Hay algo que falta allí, que es el encuentro con otros, que es la salida de casa, que es la exterioridad que produce la escuela. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en el profesorado que la escuela es una de las instituciones no primarias sino secundarias, porque produce justamente un éxodo de la casa hacia el mundo? Bueno, esa parte de hay un mundo allí que la escuela de alguna manera posibilitaba, se encuentra muy dificultada en este contexto. La segunda cosa que me parece que la sociedad está aprendiendo, y yo me alegro profundamente de este aprendizaje, es que enseñar es una tarea especializada. A veces la gente piensa que enseñar es una tarea sencilla, que cualquiera puede hacerlo. Me imagino muchas situaciones cotidianas en las casas de los chicos, en las casas de las chicas, donde los adultos responsables de su crianza, o inclusive sus hermanos o primos mayores, intentan explicarles algo de la escuela y el tío no entiende,
o se enoja, o qué sé yo, y ahí aparece que hay algo que sabemos hacer los docentes, que no es natural, no va de suyo, es producto de una especialización que nosotros tenemos, en la que podemos ser mejores o peores, pero claramente nos vamos formando y aprendiendo en el curso de nuestra carrera y acabamos haciendo cosas que no cualquiera puede hacer. No cualquiera logra que alguien entienda algo complejo, no cualquiera logra que alguien se conecte con un tema enteramente nuevo. Y la tercera cosa que me parece que aprendimos es que disponer de tecnologías no es disponer de didáctica. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que hay muchos chicos que no tienen dispositivos y que hay muchos chicos que no tienen conectividad. Y hay muchos maestros y muchos profesores que no tienen dispositivos, que no tienen conectividad. Pero donde la conectividad está asegurada y los dispositivos también, eso no quiere decir que automáticamente sabemos cómo resolver el problema de enseñar en estas condiciones. Este argumento no es para decir no tiene que haber dispositivos o no tiene que haber conectividad, sino para decir, bueno, acá estamos en una situación bastante novedosa y hay que producir respuestas didácticas porque lo que sigue siendo nuestro problema es qué cosas podemos hacer para que los chicos, para que las chicas puedan aprender. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Son las 8:10. Buenas noches. ¿Cómo están, chicas, estudiantes? Hoy nos van a acompañar estudiantes. ¿Cómo están? Hoy nos van a acompañar estudiantes que están transitando el espacio de residencia. Van a dar algunas ideas, no necesariamente todas las estudiantes, pero algunas ideas en torno a este desafío que tiene que ver con cuestiones de la enseñanza, ¿sí? En estos contextos de virtualidad. En el marco del taller, hemos trabajado un texto que habla sobre el encierro, nos interpela como docente, como estudiante, con los recursos, ¿sí? Y también ustedes han trabajado una exposición que tiene que ver con cuestiones vinculadas a cómo transitar estos espacios, el docente, el estudiante, las condiciones, el tema de la igualdad, ¿sí? El tema de la inclusión. Lo que han escuchado, en algún sentido, era para habilitar el ingreso del estudiante, pero también nos transmite un mensaje. Flavia Terigi, para iniciar con el conversatorio, nos habla de cuestiones que tienen que ver, también como para disparar el conversatorio, que tiene que ver con cuestiones históricas, ¿sí? Hoy, por ejemplo, en el conversatorio que vamos a dialogar en este desafío de las prácticas mediadas por la tecnología, Flavia Terigi nos dice, en algún sentido, hay cuestiones que aparecen ahora fuertes, pero que siempre estuvieron, ¿sí? Hoy aparece el tema de la desigualdad, por ejemplo. Un concepto clave, ¿sí? Hoy empieza fuertemente el tema de acceso a la desigualdad. El problema de la desigualdad fue en la presencialidad y en la virtualidad, ¿sí? Hoy adquieren otras notas distintivas, pero la preocupación pedagógica por la desigualdad siempre estuvo, ¿sí? Desigualdad de acceso en términos de generar las mejores condiciones para que los sujetos aprendan, ¿sí? Y ahí Flavia Terigi también nos ingresa un concepto que tiene que ver con interpelar el formato tradicional, ¿sí? También nosotros estamos preocupados ahora, y también el residente cuando tenga que dar sus prácticas, que todos aprendan al mismo ritmo y en el mismo tiempo, ¿sí? Y hoy la realidad que estamos transitando lo pone en tensión a esto. ¿Por qué lo pone en tensión? Podemos transitar desde la virtualidad y tener un cierto, entre paréntesis, saber pedagógico en términos de que todos los estudiantes están aprendiendo en el mismo ritmo, en el mismo tiempo, con las mismas condiciones, atento a este panorama de desigualdad, es algo que lanzo al conversatorio, ¿sí? Es importante siempre empezar a utilizar categorías conceptuales.
Eh, y otro tema que Claudia Terry nos aporta es que la escuela no solamente se enseña, ¿sí? En diálogo con algunos estudiantes y residentes también está esto que tiene que ver con la socialización, ¿sí? Socialización con un compañero. Y que tiene que ver con este condimento que viven y van a vivir las residentes ahora con las docentes orientadoras y desde el primer año cuando se reciban, que tiene que ver con el trabajo colaborativo en equipo y de acompañamiento que muchas veces se tejen en los lazos y los vínculos entre estudiantes, ¿sí? Este tejer lazos ayuda y complementa, los potencia, ¿sí? Lo hemos visto en las teorías del aprendizaje, en términos de que el andamio y cómo se van fortaleciendo los vínculos entre los compañeros, ¿sí? Entonces hoy tendríamos que pensar, decir, ¿qué vínculos no se pudieron fortalecer en términos de una continuidad en el trayecto formativo? ¿Cuántos estudiantes en la presencialidad, por ejemplo, hubieran fortalecido el vínculo y hubieran hecho un trayecto formativo distinto al que están realizando, con nuevos saberes, por ejemplo? Esto tiene que ver, en algún sentido, con que las condiciones pedagógicas pueden fortalecer este proceso. Otro tema que nos dice Flavio Terigi es que en esta mediación de la familia es una tarea especializada, ¿sí? O sea, no cualquiera puede enseñar, ¿sí? Entonces, uno necesita una formación especializada para enseñar, ¿sí? Para enseñar necesitamos hacer un trayecto formativo, adquirir las herramientas conceptuales que nos pueden decir qué enseñar, cómo enseñar, las características de los estudiantes, reconocer y analizar los instrumentos de la política educativa, traducirla en la propuesta, hay todo un conjunto de elementos y de saberes que ustedes construyen su trayecto formativo, ¿sí? Y tienen que hacer síntesis, y esta síntesis tiene que ver con lo que están ahora poniendo en juego los estudiantes que los acompañan, que tiene que ver con en qué medida el Instituto Leguizamón pudo construir en cada residente, en cada estudiante, saberes que les permiten transitar exitosamente, en algún sentido, en las mejores condiciones de su residencia, ¿sí? También un espacio de reflexión institucional en esto. Y después, Fabio te dice, no solamente la tecnología nos garantiza en algún sentido lo didáctico tiene que ver con el cómo se enseña, ¿sí? O sea, no solamente con la tecnología, o garantizar un acceso a tecnología, un medio tecnológico, nos va a garantizar una apuesta de enseñanza didáctica significativa, ¿sí? Entonces tenemos tres ejes. Tenemos problemáticas históricas, ¿sí? Que tiene que ver desigualdad, tiene que ver con formato. También nos interpela Flavia Terigi, que le agrego a este debate la importancia de la socialización de grupos. Sabemos que en los grupos de WhatsApp hay un trabajo en equipo, ha habido socialización, lo conocemos con los docentes, lo hemos conversado, pero también esta mediación tecnológica nos hace ver que los padres, al mediar en este proceso de construcción, los padres tienen que empezar a construir algunos tips o algunas orientaciones específicas del docente para el padre que va a mediar en los padres, madres, abuelos, cómo se configuran las familias en cada uno de los niños, algunas herramientas, algunos tips para que le enseñen a sus estudiantes, ¿sí? También tiene que ver con que no es solo la tecnología me va a garantizar el proceso, ¿sí? Hay que transformar y recrear la tecnología como una herramienta para enseñar, o sea, como un insumo para la vida. Bueno, habilito este debate o el conversatorio en términos de poner en escena algunas ideas, y bueno, y a partir de aquí pueden hacer los aportes en estas ideas, en base a sus experiencias personales y en base a lo que han trabajado en el seminario tal, y así pueden hablar estudiantes de primer año o de cuarto año indistintamente, en términos de que para construir el saber. Como a las 21 horas vamos a estar redondeando todas las ideas para concluir con el proceso, ¿sí? Pueden hablar y yo no sé cómo es el sistema, pero quien tome la palabra sabe que hay un estudiante, puede habilitarlo, ¿sí? Bueno,
Hola. Hola, profe. Hola, escucha. Hola Camila, Sí. están las dos instituciones, así que muy bien. No, bueno, quería comentar lo difícil que es planificar y que les lleguen, que le puedan llegar a todos los niños por igual. A la hora de armar en ese momento las fichas técnicas, por ejemplo, depende de dónde esté el jardín, también es la posibilidad o disponibilidad que tienen. Por ejemplo, el jardín donde voy a realizar mi residencia, es muy complicado hacer videollamada por mí, ya que consume muchos datos, lo que es descargar una aplicación, incluso es complicado a poder hacerlos ver un video de YouTube, es todo muy complicado por la poca disponibilidad que hay. Se buscó como recurso enviar estas actividades también a fotocopiadora para ver si así pueden llegar a todos. O también están trabajando con lo que son los cuadernillos de la Nación. Bueno, Camila, es una buena idea de hoy, ¿sí? ¿Hay un estudiante de primer año que quiera aportar en este debate estas ideas? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bueno, bien. Yo, desde mi punto de vista, bueno, ayer lo debatíamos con la profe de Andro y hablamos de justamente esto, las desigualdades, que normalmente, digamos, antes quizás si había una desigualdad, por dar un ejemplo en el aula, si a un niño le faltaba, por ejemplo, un cuaderno, un lápiz, capaz que podía igualar el docente esa situación, pero hoy en esta situación virtual es como medio difícil porque un profesor o una docente no puede ir a la casa y darle un celular o una computadora, y por ahí es el único medio que los padres o los mayores a cargo tienen, y quizás justamente lo que decía Camila, el tema de los datos, y por ahí prefieren no hacer la tarea para no gastar esos datos en una videollamada, porque es el único recurso que tienen en esa casa, y se pierde y se vuelve a esa desigualdad, más que nada en esta situación, ¿no? No poder equiparar esa igualdad desde a través de una pantalla. Bien, ¿alguna otra estudiante de primer año quiere hacer otro aporte? Hola, profe. Hola, Denise, ¿cómo estás? No te veo la cara, ¿se quieren esconder? No, la cámara no me anda. Va a salir la Estoy en grabación la compu. Bueno, bien. Recordá, Denise, que puedes usar con un programa el celular como cámara, como webcam, ¿sí? Ah, bueno. Hay un programa A mí me cuesta... Programa Irium. Ah, bueno. Gracias, Denise. ¿Te escuchamos? A mí me cuesta pensar el rol de hoy en día de las residentes, de las chicas de cuarto, que están atravesando la última práctica, de cómo hacen para lidiar con el conocimiento del grupo, ¿no? La importancia de planificar y que ellas tengan un contacto previo con el grupo de alumnos, que me parece que esta situación no se lo está permitiendo. Ah, interesante el tema. Y quería saber cómo lo están abordando ellas. A ver, ¿alguien quiere contestar? Sí, con respecto a lo que pregunta, es súper interesante la pregunta porque todos hablamos de planificar, por ahí bueno, las evidencias, pero poco se habla de este contacto que es muy importante porque estamos en un nivel muy específico en el que se necesita conocer al estudiante, su historia, y bueno, las docentes orientadoras trabajan con eso. A mí particularmente
se puso niño por niño a contextualizar un poco la vida personal, porque es la infancia y, digamos, es constitutiva de esa edad. Entonces, es muy difícil, muy difícil. Muy difícil contextualizar, además para planificar, porque no los conociste, no los viste nunca, no les viste las caritas, no sabes cómo reaccionan, no sabes por ahí cada niño o niña tiene su maña, hay que seducirlo de distintas maneras para llegar y esas cosas no las sabemos, que se aprenden en la cancha, como quien dice, y no estamos, entonces es súper difícil. Sí, me parece, Denis, muy Claro, sí, sin hablar que no sabes el nivel de conocimiento del grupo, digamos, en qué nivel están, ¿no? De aprendizaje, es como medio complicado planificar. sí. ¿Alguien más? Profe, Sí, te escuchan, Elena. con respecto a lo que estamos conversando de esta desigualdad, yo creo que inclusive es un poco difícil para las docentes, orientadoras también. O sea, no es únicamente para nosotras que recién estamos ingresando a la práctica e ingresando a los niños con un poco de dificultad porque ellos nos miran y nos miran y nos miran y no nos conocen, por supuesto, pero inclusive es difícil para las docentes porque intentan permanentemente cómo crear vínculos. Hasta los sábados hablan, tienen flexibilidad, les permiten, preguntan si pueden llamarlo los sábados, si pueden entregar la actividad el sábado a la tarde. Las docentes permanentemente están creando este vínculo, porque los chicos tienen que aprender y a veces se acaban un poco estos recursos y las ideas también, porque los papás, la realidad social es que adentro de los hogares tienen vergüenza, hay un rincón donde preparan y de ahí a los niños no los sacan porque entramos a las casas de ellos. Y ese también es un tema, porque no es lo mismo que los chicos vayan a la institución y estén dentro de la sala que están dentro de la casa. Es lo que decía Inés Dussel en este video de la clase en pantuflas, que ha habido una ruptura y donde no se encuentra un espacio, sino que está todo unido y no hay un espacio para la escuela. Y lo tenemos que crear nosotras, las docentes. Y ahí también es un poco difícil, o sea que de las dos partes hay que trabajar mucho. Bueno, eso es lo que quería decir. Sí, está bueno, Magdalena. Ahí, en términos de espacio, es interesante porque en ese espacio tenemos lugares que le asignamos un sentido, un significado, ¿sí? Y en el plano simbólico, el docente está creando, construyendo, y también socializando en la misma institución familiar que está atravesado hoy fuertemente con instituciones escuelas, ¿sí? O sea, siempre la escuela tradicionalmente está atravesada por la familia, siempre. Hoy la familia está atravesando la escuela, ¿sí? Está creando un lugar simbólico fuerte. Entonces, permanentemente la fuerza de institucionalizar estos espacios, es crear con todos los actores, son los docentes que están poniendo el cuerpo y todas las estrategias, ¿sí? Fuertemente. ¿Algún estudiante de primer año? Hoy, bueno, profe, bueno, disculpe, quería contar una experiencia hoy, por ejemplo, cuando estábamos con los chicos en sala de WhatsApp, una de las nenas dice, señor, entonces la señora dice, ¿qué necesitas? Voy al baño. Y se fue al baño y se desapareció de la cámara. Así que la docente tuvo que esperar hasta que ella viniera. Fue gracioso, pero bueno, es lo que se vive. Sí, está ahí. Bueno, ¿hay un estudiante de primer año que quiere aportar? A ver, escuchamos. ¿Algún estudiante de primer año? ¿Me escuchamos, chicas? Así dialogamos. Bueno, yo vi el conversatorio de la clase en pantuflas y sí, realmente es muy interesante cómo plantea ella la situación que
quizás para los docentes, así como para los alumnos, es todo nuevo y una nueva situación. Para los docentes también es reformarse, reprogramar el programa que ya tenían y conocer la virtualidad desde un punto obligatorio, por así decirlo, porque no queda otra alternativa, y que cambian las cosas, porque por ahí no se logra enseñar o no logran aprender los niños lo que el docente propone o da, y bueno, y los métodos también, las maneras. Ayer respondía, el otro día respondí una de las preguntas que nos hacía con respecto al aprender y el enseñar, que decía Fantino Pérez, con respecto de que hay que cautivar a los alumnos al momento de enseñar. Es más importante de que el alumno se sienta interesado, de buscar que se interese por lo que se está enseñando, que se cautive, porque por ahí a través de una pantalla no es tan fácil enseñar como parece. Sí, es interesante, sí. Muy bien, sí, muy buen análisis. Estamos develando esto de analizar en este taller. ¿Alguien más del primer año quiere aportar alguna idea de lo que han trabajado con las profesoras? Es importante el diálogo porque están estableciendo un diálogo con estudiantes de cuarto año. Es toda una carrera, todo un transitar que también pueden potenciar, sí, y orientar al estudiante de primer año. A ver, ahora este estudiante de primer año quiere participar. Profe. Sí, te escucho, Luna. ¿Cómo estás? Hola, profe. Bueno, también en este caso, lo que hace referencia de que el alumno nunca deja de estar en su casa y tiene tanto que estar en su casa, hacer la vida cotidiana en su casa, estudiar en su casa, jugar en su casa. Nunca deja de estar en el ámbito del hogar, por más de que se intenten lograr lo que más se pueda, o como se decía, lograr en un rincón de la casa, tratar de hacer las actividades y establecer un orden. El niño nunca sale de ese contexto, entonces es bastante complicado para la familia. Sí, para el niño también principalmente. Sí, Julito, sí, establecer lo que hablamos, el trabajo, la organización, cuáles son los tiempos y los espacios. Exactamente, los espacios. ¿Vos tenés alguna experiencia personal ahí en términos de vivencias? Yo no tengo hijos, pero sé de casos muy cercanos de amigas principalmente que les cuesta mucho porque particularmente nosotros estamos trabajando en nuestra casa, entonces a veces estamos trabajando y el niño viene a pedirle que le ayude con una tarea y nosotros estamos en nuestro horario de trabajo y el hijo está a lo mejor con el Zoom del colegio y necesita de su ayuda, y a veces ella está trabajando y está en su horario de trabajo o por ejemplo, cuando es el momento de hacer las tareas, pasan otras cosas y el niño se dispersa, entonces es como muy difícil ponerlo a él en contexto de escolaridad. Sí, eso es interesante. Sí, es otro tema que surge, ¿no? La organización de la familia y decirle al niño ahora está en situación de educación, de aprender. O sea, cómo construimos, y es una tarea específicamente que en algún sentido lo hace el docente, pero fuertemente las familias, ¿sí? ¿Algún estudiante más de primer año quiere aportar alguna idea? Sí, profe, con respecto a eso yo quería decir que es muy distinto el tiempo didáctico de la clase, porque, por ejemplo, la docente quiere usar sus horas de la mañana, por ejemplo, que ella da clases. Pero, por ejemplo, las familias, hay muchas que trabajan a la mañana y por eso justamente mandan a los chicos al jardín a la mañana. Y ellos hacen las tareas con los chicos a la tarde. Nuestra docente hizo una entrevista para preguntar en qué horario hacían las actividades con los chicos. Y todos contestaron que a la tarde. Entonces es como que está desfasado el tiempo. La docente manda las cosas por la mañana, se responden por la tarde, como que está
Sí, desfasado es la palabra. Ah, mira vos, o sea, esto de, mire, cómo surge esto de que antes la escuela organizaba el tiempo y el espacio, mañana, tarde, y en este nuevo escenario de la virtualidad, el tiempo empieza a configurarse desde otro lugar, ¿sí? Los tiempos de la familia definen el vínculo pedagógico en los cuales tiene que desestructurar el trabajo docente por un lado, la organización pedagógica, la planilla semanal se desestructura, y todo hace esto de que la escuela se tiene que empezar a reconstruir en base a estos nuevos desafíos, ¿sí? Es interesante esto del tiempo didáctico y el tiempo de vinculación también se ve interpelado, que tiene que ver con el formato, ¿sí? El formato pedagógico que está desestructurado en todo, ¿sí? En la continuidad, en el ritmo de trabajo, en el trayecto formativo estudiante, los recursos que utiliza, o sea, la homogeneidad del formato tradicional de que todos lo enseñamos al mismo tiempo, tal vez no está presente, nunca estuvo presente en algún sentido, pero hoy se visibiliza fuertemente a que hay que preparar recursos particulares muy focalizados y hacer grupos reducidos de intervención para conocer a los niños. Lo que nos decía recién la compañera, nos interpela el tiempo, nos interpela la organización, el trabajo los días sábados, porque por ahí tiene más tiempo la familia. El conocer a los estudiantes, se hace difícil conocer a los estudiantes, ¿sí? Con algunas evidencias también nos interpela, y cómo conocemos niños con evidencia. ¿Quién hizo la evidencia? Hoy también las escuelas están interpelando quién hace la producción y cómo se construye esa evidencia en la familia. ¿Cuál es el grado de participación de la familia? ¿Ha sido un trabajo realizado por el niño? ¿Ha sido realizado por los padres? Y también en esto te ponen en escena. ¿A un estudiante quién quiere aportar? Sí, Evelyn. Yo, profe. Como decía usted, al momento de realizar las evidencias, los registros de lectura que mandan los chicos, es muy complicado porque se nota que no son actividades realizadas por los chicos. O sea, a lo mejor los padres lo quieren ayudar y lo ayudan de más, y el niño no puede tener ese momento del aprendizaje, o no puede absorber el contenido que se está dando, porque las actividades se las realizan los padres. Hicimos con mi parte pedagógico los registros de las actividades de la escritura del nombre, estamos en sala de 4, y mandaban las evidencias, y los chicos, o sea, todos escribían perfecto. Y a lo mejor el padre no lo quiere hacer de malo, o lo quiere hacer para ayudarlo, pero a lo mejor el padre no comprende el proceso que tiene que llevar el niño al realizar la escritura del nombre, y se lo hace él, y se nota que se lo hace él, y es difícil hacer esa evaluación porque no sabes qué poner. O sea, a mí me costó qué poner en la evidencia de muchas actividades que realizaron los chicos, porque yo sentí y yo noté que no son actividades realizadas por ellos, sino por los adultos de la familia que nos ayudan a hacer las actividades. Claro. Hay escuelas que, por los docentes orientadores, los residentes, me han dicho que ante esas situaciones nos llama por teléfono los padres y les dice, es importante que el niño realice la actividad, y le da algunos tips, algunas orientaciones, ¿sí? Lo que nos dice Flavia Teridi, ¿sí? La tarea especializada, ¿sí? Acá nos interpela la tarea especializada, que tiene que estar en escena, en el vínculo pedagógico, pero tanto el padre en vínculo pedagógico con su hijo. Entonces, al no tener una formación especializada, termina organizando estas evidencias de este lugar, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el proceso que realizan el docente en algunas situaciones? Llega la evidencia y ve que la hipótesis de construcción del nombre, de los textos, es convencional y el niño está en proceso de alfabetización, entonces no da cuenta de la producción con el nivel de construcción de la hipótesis del niño. Entonces, en esto, en algunas escuelas, los docentes llaman a los padres, miren, y le dan algunos tips, algunas orientaciones para acercar un cierto conocimiento especializado a la familia, que en algún sentido, mire,
puede darle estas condiciones haciendo esto. Entonces, al trabajarlo, en algún sentido te está incorporando un saber especializado a la familia, de saber de cómo tiene que hacer, está dando algo de didáctica, ¿sí? En términos de saber, y de potenciar este vínculo que sea constructivista, ¿sí? Y sea de la docente. Bueno, alguna de estas... Profe, eso del tiempo didáctico que dice usted, no sé, es como que no se termina. Empieza a las 9 de la mañana, tal vez que las docentes ya están largando la actividad, pero no se termina, porque es a la noche y siguen mandando actividad. Es decir, estamos trabajando con un tiempo didáctico que tiene un principio, pero no podemos decir se termina ahora, se termina hoy a las 10 de la noche, no. O sea que es otra cosa que hay que, y si tenemos que escribirlo o narrarlo, no sé cómo habrá que poner. Incluso quizás sí hasta el otro día, porque los niños que adeudan tareas o actividades, o quizás no termine. Sí, hay una institución en la que empieza la mañana, abre el WhatsApp, señores padres, está abierta la escuela. Va a las 12, se cerró la escuela. Entonces, en ese espacio, todas las evidencias o todo lo que envían, saben que se va a contestar a las 8 de la mañana. O sea, hay que ver también cómo se define el encuadre de trabajo. Pero si un niño te envía una actividad o te manda una pregunta fuera del horario, y si el teléfono está en la escuela, porque hay veces que las escuelas han comprado un número de teléfono particular para trabajar solamente en el horario y por lo tanto el docente no está leyendo la evidencia. Entonces, hay que ver ahí cómo se construye el vínculo o se fortalece ahí. Si le contestamos cuando nos manda el niño o le contestamos en horario escolar. Hay que ver si le estamos organizando en algún sentido este encuadre de trabajo a la familia, que sabe cuándo enviar el trabajo, cuándo enviarlo y cuándo no. Hay que ver también cómo se construyen los escenarios en cada seña, en cada docente orientador, que es particular, ¿sí? Bueno, algún estudiante de primer año, necesitamos que a ver qué pueden aportar para el debate. Estuvo bien. Sí, hola Analia, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Bien, bien. Bien, todo bien. Bien. Bueno, en esta pandemia se perdió mucho el contacto cara a cara, el rostro humano, las horas, el currículo. También generó desigualdad, como usted también estuvo hablando, entre las personas con conectividad y sin conectividad. Algunas escuelas pueden acompañar a los estudiantes con recursos que tienen internet. También se perdió el vínculo del docente alumno, alumno, los recreos, el contacto humano entre personas también. Y también el sentirse acompañado por el docente que le dice sí, está bien, el docente estar acompañado con el niño, porque, por ejemplo, el niño a veces no entiende, en el aula es mucho más fácil explicarle a los niños, pero desde la virtualidad no, para mí, desde mi experiencia, porque algunas veces, es un ejemplo mío, yo tengo mi nena que tiene 10 años y ella tiene, como decía una compañera de cuarto año, creo, ellos tienen los días para consultar son de 8 a 12 y algunas veces los niños no se levantan en horario o se les pasa el día, todavía no tienen el tiempo acomodado. Sí, así, Analia. Acá leo unos mensajes porque algunos estudiantes no tienen para hablar. Nos habla Romina y nos dice también que en qué medida el docente también va construyendo, ¿sí?, este vínculo, esta definición de los horarios. En qué horario manda las tareas, o los horarios no. También tenemos que definir que por allí enviar una tarea
por fuera del horario también tiene que ver con cuestiones didácticas o cuestiones organizativas. Muchas veces todo lo que se envía es producto de un acuerdo pedagógico fuerte. El docente, el equipo directivo envía la tarea, la revisa, la modifica, dialogan, cómo se manda el mensaje, cómo se construye, y la tarea termina saliendo fuera del horario también, ¿sí? También tiene que ver con todo un proceso que se genera hoy. O sea, la construcción de los acuerdos pedagógicos institucionales, o sea, todos los actores institucionales están trabajando en equipo de forma coordinada con la directora a ver qué se envía, cómo se envía, y muchas veces hace que la tarea no llegue en su horario o fuera del horario. También está el supuesto, entre paréntesis, en que yo puedo enviar una tarea a las 8 de la noche, a las 9, a las 12, lo que no implica que uno abra el mensaje en ese tiempo. La decisión de abrirlo es de muy bien lo puede abrir a la mañana a las 8, ¿sí? Es como la parte que uno prepara la clase. El horario en que uno abre la actividad puede ser en el horario de la clase, pero la tarea ha sido enviada en otro horario, ¿sí? O sea, es importante también decir, bueno, el docente puede mandar todas las actividades fuera del horario escolar, porque muchas veces por cuestión organizativa, pero el docente sabe que a las 8 el padre recién lo va a leer, ¿sí? También está el supuesto ese. Y también una manera de percibir. Uno por ahí se siente invadido. Le llega un mensaje una hora, otra hora, pero quien tiene definir las tareas, las responsabilidades y los horarios, sabe que una vez se lo puede abrir en el horario correspondiente y no quiere decir que va a ser leído y resuelto en el mismo momento, ¿sí? También hay que ver eso en qué medida se va construyendo, en algún sentido. También nos dice, sí, te escucho, Analia. También los padres tienen que acompañarlos siempre a los niños en todas las tareas, darle ánimo, porque en la primera etapa no hubo notas, así que los chicos anduvieron medio, si no me ponen nota, no hago la tarea, así que desde mi experiencia, pasó en varias casas, así que... El tema es debatible, ¿sí? El tema de la evaluación. Un profesor no le va a poner una nota a un alumno que no tiene problema, que tiene problema de conectividad o no presentó la tarea, ¿sí? Está en hipótesis para construir. Ahora... No, profe, pero yo le digo desde el tema que los chicos dicen, bueno, como no me ponen nota, no hacemos la tarea, pero los profesores ahí lo están evaluando desde otro punto de cómo hacen la tarea, cómo responden, desde lo pedagógico. Sí, no le pone una nota. Sumado a esto que... Sí, Luli, te escucha. Perdón. Sumado a esto que señalaba Analía de que por ahí no se ponían calificaciones, en el nivel inicial es aún más conflictivo porque la representación social que hay como en el nivel inicial, bueno, no, está bien, no lo dejes, no lo hagas hacer las tareas y total, no pasa nada, si total está en sala de 3, no, pero total, si el jardín, esto que con estos estereotipos que carga por ahí el nivel inicial, el trabajo de la docente de nivel inicial también por ahí en esta situación de pandemia juega en contra aún más que en una situación de normalidad. Claro, ahí en el nivel más específico es una devolución formativa, es un texto, y hay toda una historia de ese trabajo, y también la representación de los padres. Pero el tema de que el alumno por allí, el tema de la evaluación siempre está en debate, pero el alumno que se esforzó, hizo tarea, espera en algún sentido. Sí, ahora se le da una nota evaluativa, cualitativa, formativa, definida por el Estado, una devolución cualitativa, que en algún sentido siempre tiene que estar presente, ¿sí? Pero uno está acostumbrado en algún sentido a formato tradicional, quiero mi nota, quiero mi número, ¿dónde estoy situado en un número? Si el número representa algo cualitativo, hoy en día, hoy, a lo cualitativo, en el nivel de primario, medio y superior, ahora hay que ponerle un número, porque en algún sentido, el estatuto y las normativas nos dicen que hay que poner un número, ¿sí? Menos los seminarios en un número.
Entonces hay que poner un número a esto y un proceso de análisis de evidencia. Hoy las residentes están analizando las evidencias y están construyendo en algún sentido esto, cómo se trabaja con las evidencias, y la evidencia la hizo el padre, la hizo el estudiante, cómo se construyó, se registra, están evaluando en forma formativa, ¿sí? Bueno, leyendo aquí las estudiantes que van publicando de primer año, sí, Romina dice, estamos aprendiendo de los errores, a medida que van pasando, no podemos prever lo que va a pasar, dado que es una situación nueva para todos. Sí, es así, Romina. Pero también tenemos que tener en cuenta que ya hay 5 meses de experiencia, y cuando uno viene a las actividades que son como rutinarias y habituales, hay cuestiones de práctica organizativa en las escuelas que ya están como sedimentadas, ¿sí? Se van cambiando. Pero hay prácticas que están organizadas hoy, si ya tenemos que hacer una descripción de las prácticas, las podemos describir. Se van modificando, pero hay un núcleo duro, una estructura en cada una de las prácticas que está ya presente y está organizativo. No es como un lugar donde no se sabe qué está pasando, donde nadie toma decisiones, se toman numerosas decisiones contradictorias, mañana no se sabe qué va a hacer, o la semana que viene no se sabe qué se va a enseñar. Ya se salió de esa lógica, ¿sí? Al principio, los primeros meses, podemos decir, ¿y qué vamos a dar acá un mes? No sabemos. Pero hoy ya pasó el receso escolar y cada una de las escuelas ya tiene un panorama que lo va construyendo y ya saben, en un sentido, qué día va a planificar, cómo va a monitorear, cómo se va a vincular, los tipos de textos que le van a dar a los padres al grupo total, cuáles son los textos que le va a dar al grupo reducido, porque ya tiene en algún sentido un conocimiento de las escuelas, de las familias, necesita un andamio en particular, ya saben a quién tienen que llamar por teléfono, o sea, después de 4 meses ya como que se ha creado una cierta configuración didáctica, decisiones didácticas y pedagógicas, que le dan un marco de certidumbre, en el marco global de incertidumbre que estamos transitando, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Magdalena, ¿querés aportar algo? Bueno, porque usted estaba hablando justamente de las planificaciones y una de mis compañeras decía mucha planificación, y la verdad que sí, uno planifica y las narra, las prepara, pero la realidad es que vos cuando la tenés que dar, la acotás. Es la realidad. La acotás porque una sola actividad te lleva, imagínate, entregas 3 actividades por día, una por día, ¿no? El jueves y el viernes se recopila todas las evidencias. Entonces vos tenés que guardar esas evidencias en un Google Drive tal vez, porque hasta eso hemos tenido que aprender a usar la computadora, el Google Drive, a filmarnos, a hablar, porque estamos muy expuestas. Así que bueno, entonces aprender esas evidencias que te mandan, que te lo mandan afuera de horario, lo tenés que guardar, la tenés que observar bien, evaluar en cierta manera, pero la planificación en sí es muy importante, pero a la hora de darla se acota. Y eso es lo que se está viviendo ahora. Creo que, como usted dice, es el día a día y se va aprendiendo y se van reorganizando sobre las organizaciones, ¿no?, que ya se tienen. Sí, ahí es. Sí, profe. Sí, creo que es una cuestión, ya hablé hace un ratito, creo que es cuestión de organización, si bien ya pasaron meses, por ejemplo, yo lo notaba, mi niño del jardín nos mandaban actividad todos los días, y la seño por ahí respondía capaz que una simple actividad con una carita o un emoji, un sticker, y ya, por ejemplo, los primeros meses, ¿no?, de esta situación, y ya mi hijo sabe que cuando él manda una tarea, un emoji espera para saber si está contento porque hizo bien. En vez, yo me miro a mí, digamos, cuando empezamos esta situación y era como trabajo, práctico, y como desorganizada en los horarios, desorganizada conociendo la virtualidad en clases, como un poco más desorganizada quizás que mi niño de jardín,
y hoy capaz que sí, ya después del receso podemos ver tanto que los docentes se han organizado y eso conlleva que nosotros quizás nos organicemos un poco mejor con los tiempos y los espacios. ¿Profe? Sí, te escucho. Con respecto a lo que decían las chicas de las evidencias, que bueno, que había una preocupación con el tema de que las evidencias no sean reales, que los chicos no tienen autonomía, creo que eso también implica el desafío del docente hoy en día o de los practicantes de generar actividades en donde se interactúe con los niños. O sea, no quedarnos en la foto que te envían los padres de la actividad, que sí, que muchas veces es intervenida y es guiada, pero es como hablábamos hoy, ayer o hoy, no me acuerdo, con la seño titular, que decíamos, bueno, pero hay que ver el lado positivo. Prefiero que el niño haya pasado 10 minutos con la mamá, con el papá, con el abuelo, con el adulto en la familia, dedicándose a realizar esa tarea, ya sea guiado o no, pero no estuvo durmiendo, no estuvo frente al tele, no estuvo jugando al Play todo el día, sino que aunque sea 10 minutos estuvieron brindándole un momento a las actividades que le envía la seño. Y también, como decía antes, es bueno, realizar una actividad en la que se interactúe, ir probando nuevas modalidades, si vi que la anterior no funcionaba, que las evidencias no me servían, implementar otras. Ya sea por WhatsApp, por videollamada. Nosotros actualmente no estamos haciendo videollamada, pero sí se interactúa por WhatsApp. Entonces, por ejemplo, hoy se comenzó con una actividad que es de interacción desde las 11 hasta las 12. Un horario en donde los niños también están levantados, porque hay muchos que, pobres, de temprano están durmiendo. Entonces, están redormidos y por ahí dicen el presente con un sueño, una fiaca encima. Entonces dice el señor, me parece que por escrito es el Papa el que me está poniendo tal alumno presente. Entonces hoy dijimos, bueno, de 11 a 12 nos vamos a encontrar por audio y vamos a decir el presente. Entonces ahí empezamos a ver qué alumno estaba despierto, quiénes eran los que realmente estaban presentes, y después se envió una actividad. O sea, la actividad era en el momento, era en línea. Entonces, de esa forma se podía ver la evidencia claramente que era de niños. Y las que eran guiadas, obviamente, porque se le escucha a la mamá o el adulto de atrás, bueno, diciéndole al niño lo que hay que hacer. Pero bueno, esto es, como dicen las chicas, es nuevo y la verdad que parece difícil, pero es verdad eso también de que nos vamos adecuando y que ya a estas alturas no es imposible en la observación, a eso me refiero. Es difícil, pero no es imposible. Quería preguntar a Keira, ella contando su experiencia, la escucho, y por ahí, si surge, por ejemplo, un caso de que no tenga las condiciones, ¿cómo revés esas actividades habitualmente con un niño que no tiene las herramientas para conectarse, digamos, todos los días o que no pueden, digamos? Y lo que pasa es que con el tema del seguimiento, generalmente si no hay conectividad, es la institución la que se va a comunicar con la familia del niño, ya sea por teléfono, va a comenzar a averiguar a dónde, bueno, los datos, digamos. Por ejemplo, en el jardín donde a mí me tocó, hay un niño que no tiene conectividad, no tiene acceso a internet, pero la docente es quien se comunica con él vía teléfono fijo a la casa de los abuelos, porque él no tiene padres. Y estos abuelos, se ve que un familiar o alguien que, digamos, sabe manejar la tecnología, le envía por WhatsApp un día al mes. Entonces ella ahí va registrando todas las evidencias, va recibiendo las evidencias un día definido, digamos. Lo que pasa es que a mí también me costó mucho entenderlo y la verdad que parece difícil, pero es el docente el que tiene que ir al niño, no esperar a que el padre se comunique o a que el tutor se comunique. Es uno quien tiene que ir y andamiar y, digamos, acompañar en el proceso y preguntar, no tan solo de la actividad, tal vez un cómo estás, cómo te sentís hoy, todo eso. Sí, me gustó ahí ese análisis que también le sirve al estudiante de primera. A mí esto del vínculo, que estamos hablando con niños, ¿sí? Que dependen de los adultos, ¿sí?
también está el tema de entre los adultos, en qué medida podemos buscar las mejores maneras, las mejores condiciones para transitar un profesorado, también desde los oficios de estudiantes, ¿sí? Mi tío, mi abuela, siempre hay alguien que nos puede dar una mano y un trabajo en equipo, ¿sí? Corresponsable entre todos. Y también tenés, Juliana, el tema de que muchas veces, cuando se acaban todos los medios, o sea, pero si viene la compañía tuya te describió que un tío que hacen toda una red de trabajo para que el niño tenga las mejores condiciones o algunas condiciones que favorezcan la aprendizaje, también está la opción de la entrega en formato papel, en el cual se lo lleva, el docente le habla por teléfono de vez en cuando en la semana para ver cómo va avanzando esa construcción, y la entrega de las actividades realizadas cuando van buscando los módulos alimentarios, ¿sí? O sea, la corresponsabilidad y las condiciones están en todos lados, ¿sí? Si la escuela les facilita el material por papel, ¿sí? Se lo lleva a la casa, el docente le puede hacer unas llamadas por teléfono, monitoreando el proceso, ¿sí? Y lo entrega realizado en la entrega de los módulos, ¿sí? Hay hasta los mínimos detalles de cómo es el proceso en todas las condiciones. No tengo internet y tengo el teléfono del vecino, me comunico con el vecino para ver cómo está el módulo y lo voy a entregar, ¿sí? A ver, se ha afinado tanto el dispositivo que más allá de que no tenga las condiciones mínimas, tiene acceso al material de estudio brindado por el Estado. También depende de todas las responsabilidades de los padres, ¿sí? Porque dependen de los padres. La realidad va a buscar el módulo de papel, lo ayuda a realizar, se comunica con el padre al menos o con la familia 2 o 3 veces a la semana para monitorear el proceso y va entregando el módulo. Si no llega la actividad realizada, en algún sentido, no se hizo todo. Le dio el módulo, por teléfono, creó las condiciones y bueno, hay cuestiones de la inmediatez que por ahí no se pueden ya la voluntad o la profesionalidad del docente o que el Estado está presente en algún sentido, ¿sí? Está generando las mejores condiciones. Ya más de eso, seguramente que los residentes van a vivir esto de en qué medida han realizado todas las condiciones posibles y siempre tenemos 2 o 3 alumnos que no llega el módulo o no tienen las condiciones, ¿sí? Para que sepan los estudiantes de primer año que estudiantes de residencia que no tiene los medios tecnológicos no están haciendo su práctica, ¿sí? O sea, es un requisito hacer la práctica con todas las herramientas tecnológicas. Y hay estudiantes que han tenido que pedir prestado la cámara, el celular, pedir prestado la computadora, el video, los audios, han tenido que buscar por distintos medios familiares, préstamos entre compañeros. Sabemos que hay una red de trabajo para generar las condiciones, ¿sí? Lo que no puede suceder es no tener las condiciones, porque no se puede trabajar en una residencia particular. Por eso es importante que interesante la red de trabajo con las residentes de cuarto año, en algún sentido puede ser construido desde la vinculación en equipo de primer año, para que en las situaciones que alguien no tiene las condiciones pueda haber un trabajo en equipo para que el proyecto formativo se fortalezca. También es una experiencia. Profe, Sí, Magdalena. profe, el niño no se lo abandona, o sea, no podemos abandonar al niño. Claro. Tenemos que tener seguimientos con ellos. Es imposible, si no, no le estamos dando el derecho de la educación. Entonces, si no se comunicó, tenemos que ver cómo hacen las docentes orientadoras. Ellas ven en qué momento se comunican, porque no pueden dejarlo sin la actividad y sin la comunicación. Es así. Acá yo creo que lo van a vivir ahora los residentes, su práctica, lo emocional y lo afectivo que van a tener con los estudiantes que por allí no pueden fortalecer y garantizar el derecho de esos niños, ¿sí? Son niños que dependen de adultos, ¿sí? En el profesorado somos todos adultos, ¿sí? En algún sentido el vínculo es distinto, o sea, cada uno en algún sentido va a tratar de buscar las mejores maneras o las condiciones. Pero cuando un niño depende de un adulto y el adulto por allí no es eso, hay que trabajarlo insistentemente, pero lo que no podemos hacer es pensarnos, ¿sí? Ah, no tengo la tecnología,
invisibilizo al niño, ¿sí? No lo puedo visibilizar. Hay situaciones en las escuelas que han ido con el módulo a tocarle la puerta a las familias, ¿sí? Yo sé que no se podría hacer, pero lo han hecho en silencio, han golpeado la ventana y les han entregado el módulo, se lo han dejado en el casillero, se lo han dejado en el supermercado, se lo han entregado, o sea, todos los cambios éticamente. Nosotros en primer año, y los estudiantes también hemos visto la dimensión ética y política del docente. Tiene las mejores condiciones, ¿sí? También tenemos que ver en qué medida estamos trabajando con un niño que depende de un adulto y tampoco trabajamos entre adultos. En qué medida las corresponsabilidades están presentes, ¿sí? Esa es otra manera de trabajar. También entendiendo la obligatoriedad que está en las salas de 4 y 5, nivel primario en el segundo año, en términos que son obligatoriedad en términos de derecho al acceso, ¿sí? Bueno, para terminar, ¿algún estudiante quiere concluir de primer año? Así vamos concluyendo con el taller y con el debate. Yo creo que sirve, por ejemplo, si bien tenía una idea, creo que todas tenemos una idea al momento de realizar las prácticas o algo, pero también sabemos que no es lo que uno pretende o quiere en el momento. Cuando pasa, digamos, la práctica es diferente y te encuentras con situaciones diferentes, y que capaz que sí, yo pensaba que sí, se puede buscar maneras, posibilidades, pero que bueno, pregunté porque está bueno saber y tener variables en la cabeza para el momento de las prácticas. Sí, así, Juliana, y yo creo que hoy quien sostiene todo son los docentes, ¿sí? Y siempre tenemos que reconocer estas tareas, desde cuando somos padres y tenemos los niños por ahí, posicionarnos en el rol que está haciendo un docente, también es un desafío. Somos padres, un montón de niños, tenemos que decir, pero el docente me manda las tareas, o me manda esta tarea, y sabemos que después de julio había un proceso de reflexión en que han disminuido las tareas, se ha fortalecido el vínculo y el contacto, ¿sí? También es un proceso de aprendizaje, ¿sí? En términos de que es importante reconocer el rol del docente, el lugar del docente, y si manda al principio 10 tareas, ha sido todo un esfuerzo del docente para, ¿sí? Y después se fue trabajando gradualmente, porque la reflexión del docente, la retroalimentación de los padres, los tiempos empiezan a poner limitaciones en el cuadrito. Pero es importante esto, ¿sí? Ponerse en el lugar de qué está haciendo el docente, y no es un docente que me da, sino que trata de crear las mejores condiciones éticas y políticas, ¿sí? De decisión. Bueno. Claro, sí, sí. Bueno, vamos, Keila, ¿querés decir algo? Sí, justo estaba por... que esto de la diferencia entre, digamos, la teoría, la práctica de lo que nosotros transitamos en toda la carrera, no se da solamente en este año excepcional, sino que se da durante todos los años, porque es sorprendente la cantidad de cosas que uno puede encontrar en la sala, a las situaciones con las que uno se enfrenta y tiene que abordar. Entonces, este año sí es un año atípico. Y bueno, y nada, y les quería decir a las chicas primero que les felicito por haber llegado hasta esta etapa en donde siguen remándola, y a pesar de que podrían haberse bajoneado por todo esto de la virtualidad, la siguen, así que por eso también las felicito y les doy un empujón, que ya va a pasar todo y lo mismo vamos a seguir y se van a recibir. Bueno, gracias, Keila. Bueno, porque soy la única que está hablando, te doy las gracias, porque la verdad Sí. que del grupo éramos muchos y muchos han bajado, y los que estamos, creo que nosotros hablamos en el grupo del curso, y por ahí se hace difícil realmente, diferentes casos en particulares, y bueno, acá estamos aprendiendo. Sí, bueno. Yo también te agradezco, Keila. A veces uno siente como que decís, uy, la vez que me vengo a anotar pasa esto, pero bueno, son piedras, simplemente todo va a pasar, y bueno, hemos hecho un grupo bastante lindo en las que estamos, y siempre alguna necesita algo y estamos ayudándonos, pasándonos la data, estamos bastante encima
entre las compañeras, recordándonos trabajos, fechas, entregas, horarios, mandando los enlaces. Entonces, bueno, eso también ayuda un montón, que el grupo, entre el grupo nos ayudemos. Pero bueno, es difícil, pero no imposible. Así que Tal vamos, cual. vamos para adelante. Y los docentes también hoy en día es mucho esfuerzo y mucho trabajo en equipo. Tal cual, tal cual. Bueno, damos por finalizado el taller y rescato lo último que ha dicho en términos del trabajo en equipo, en los grupos, ¿sí? Fue eso de lo que sostiene. Es lo que nos decía Flavia Terilli, esto de que las escuelas también está el proceso de grupo, y creo que no se ha dado la presencialidad, sino se ha dado en los mismos grupos de WhatsApp, en términos de un vínculo pedagógico para sostenerse, ¿sí? En la carrera. Bueno, vamos a despedir a estudiantes de primer año y bueno, nos vemos.